¿Recuerdas cuando hacer el súper significaba salir temprano con tu mamá al mercado? Hacer la compra en el México de 1970 era toda una aventura que empezaba antes del amanecer y terminaba con las bolsas llenas de productos que hoy ya ni existen. Era un ritual sagrado donde cada peso se cuidaba, cada marchante tenía su historia y el regateo formaba parte del juego. Hoy vas a descubrir cómo era hacer la compra en el México de 1970. Quédate hasta el final porque hay un dato que te va a transportar directo a tu infancia a despertar. Los sábados amanecían diferentes en las casas mexicanas de 1970. Desde las 6 de la mañana ya se escuchaba el movimiento en la cocina, el olor del café de olla recién hecho, y a mamá preparándose para la misión más importante de la semana. No era simplemente ir de compras, era el día del mercado, ese ritual sagrado que definía qué iba a comer la familia durante los próximos 7 días. Las señoras se ponían su mejor vestido, pero siempre con el delantal encima, ese de florecitas que guardaba en los bolsillos, la lista del mandado escrita en un pedazo de papel de cuaderno. Se acomodaban el rebozo en los hombros, agarraban su bolsa tejida o la canasta de mimbre y salían rumbo al mercado con paso decidido. Los niños que las acompañaban sabían que ese día había que portarse bien. Si ayudabas a cargar las bolsas sin quejarte, al final te ganabas un dubalinito o una paleta payaso. El camino al mercado era parte de la experiencia, caminando por calles empedradas donde todavía se veían los carros viejos como el Volkswagen Sedán o algún que otro Rambler. Las mujeres se saludaban entre ellas, intercambiaban chismes de la cuadra y comentaban dónde estaban más baratos los jitomates esa semana. Porque en ese México, todo el mundo sabía exactamente cuánto costaba cada cosa. 1 kilo de tortillas, 1 peso, 20 centavos. El litro de leche, 2 pesos. La memoria era el mejor cuaderno de cuentas. Mercado. Llegar al mercado era entrar a otro mundo. Un universo de colores, olores y sonidos que te envolvían desde el primer paso. El piso estaba mojado, cubierto de acerrín para que no resbalaras entre los puestos de frutas y verduras. El techo alto de lámina dejaba pasar la luz del sol en rayos gruesos que iluminaban las montañas de chiles, las pilas de nopales y los costales abiertos llenos de frijol negro, pinto o peruano. Desde la entrada ya se escuchaban los pregones. Pásele marchanta, está regalado el jitomate. Lleve sus aguacates, 3 por 5 pesos. Las naranjas más dulces de todo el mercado, pruebe una. Los vendedores conocían el arte de atraer clientela y cada uno tenía su estilo. Don Lupe, el de las verduras, siempre te daba un puñito extra de cilantro, su famoso pilón. Doña Chonita, la de las frutas, te dejaba probar un gajo de mandarina antes de comprar. Y Don Refugio, el de los chiles secos, sabía exactamente cuántos chiles guajillos necesitabas para un mole de 20 personas. El regateo era obligatorio, pero también era un juego de respeto mutuo. Ándale, doña Lupita, bájele tantito, soy su clienta de toda la semana. Ay, marchanta, me está matando. ¿Pero por qué es usted se lo dejo en 2.50? Esas conversaciones eran parte del trato, del cariño disfrazado de negocio. Las canastas se iban llenando poco a poco con productos frescos que todavía olían a tierra. Zanahorias con todo y sus hojas verdes, cebollas con la piel brillante, elotes recién cortados. Todo se tocaba, se olía, se elegía con cuidado porque de eso dependía el sabor de la comida de toda la semana. Carnicería. Después de las verduras venía una de las paradas más importantes, la carnicería. Ahí el ambiente cambiaba por completo. El olor fuerte a carne fresca, mezclado con el acerrín del suelo y el metal de los ganchos donde colgaban las piezas. El carnicero, siempre con su delantal manchado de sangre y su cuchillo bien afilado, te atendía con una sonrisa. ¿Qué va a llevar hoy, doña Mary? Deme 1 kilo de molida y medio de bisteces para milanesa. El carnicero agarraba el pedazo de carne, lo ponía en su tabla de madera gruesa y empezaba a cortar con movimientos precisos. Nada de carne empacada en plástico como hoy.
Todo era fresco, recién traído del rastro esa misma mañana. La báscula era una torre y mecánica, de esas que tenían las pesas de metal que el carnicero acomodaba, hasta que la aguja marcara el kilo exacto. Si te pasabas un poquito, te lo dejaba al mismo precio. Si faltaba, te ponía un pedacito más. La carne se envolvía en papel manila, ese papel café grueso que después servía para un montón de cosas en la casa. Los precios eran accesibles para la mayoría de las familias. Un kilo de carne molida costaba entre 12 y 15 pesos, el bistec un poco más. El pollo entero, que todavía traía cabeza y patas, no pasaba de 10 pesos. Las vísceras como hígado, riñones o corazón eran mucho más baratas y en muchas casas eran parte del menú semanal. Había un respeto profundo por el oficio del carnicero. Él sabía qué corte necesitabas según lo que ibas a cocinar y te aconsejaba sin que se lo pidieras. Para caldillo, doña Lucha, llévese chambarete, le va a quedar más sabroso. Tortillería. No podía faltar la parada en la tortillería. Esa sí que era sagrada. En 1970 muchas tortillerías todavía hacían las tortillas a mano, aunque ya empezaban a verse las máquinas tortilladoras que revolucionaron el negocio. El olor a nixtamal recién molido te recibía desde la esquina. Ese aroma a maíz con cal, que es imposible confundir con cualquier otra cosa. Adentro, el calor era intenso por el comal enorme que nunca dejaba de girar. Las tortillas salían calientitas, suavecitas, perfectas. Se vendían por kilo, pero las contaban de 25 en 25. La tortillera las acomodaba en un trapo de manta o en una servilleta de tela que llevabas de tu casa. Nada de bolsas de plástico. Un kilo de tortillas costaba apenas 90 centavos o 1.20 pesos, dependiendo de la zona. Pero esas tortillas, recién hechas, valían oro. Eran la base de todo, el alma de la comida mexicana. Sin ellas no había desayuno, comida ni cena que valiera la pena. Muchas familias compraban 2 kilos los sábados y otro más entre semana. Las tortillas frías del día anterior se usaban para chilaquiles o se tostaban en el comal para hacer totopos. Nada se desperdiciaba. En algunas casas todavía había señoras que hacían sus propias tortillas en comal de barro, pero cada vez eran menos. La vida moderna empezaba a cambiar las costumbres, aunque el sabor del maíz seguía siendo el mismo de siempre. Tiendita. Aparte del mercado, estaba la tiendita de Don Chuy o Doña Lencha, esa que quedaba a media cuadra de tu casa y que abría desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. La tiendita era el corazón del barrio. Un local chiquito con piso de cemento, anaqueles de madera y un mostrador con vidrio donde se acomodaban los dulces, las galletas y los cigarros sueltos. Ahí se compraba lo que faltaba durante la semana. El aceite capullo, el azúcar, el arroz, el café combate o la lata de chiles San Marcos. Todo estaba detrás del mostrador y Don Chuy te lo iba dando conforme se lo pedías. Me da un cuarto de azúcar, una lata de leche Klim y 2 panes Bimbo. Él anotaba todo en una libreta vieja si comprabas fiado. Porque en esa época el fiado era normal, era parte de la confianza. Las familias pagaban la cuenta cada quincena, cuando llegaba el día de raya. Y Don Chuy nunca te cobraba intereses, solo te apuntaba con su lápiz mocho las rayitas en el cuaderno. La tiendita también era el lugar de reunión. Ahí llegaban los vecinos a platicar, a comprar su refresco en botella de vidrio que se tomaban ahí mismo y regresaban el casco. Porque las botellas de Coca-Cola, Pepsi o Mundet se devolvían para que te regresaran el depósito. 1 peso la botella grande, 50 centavos la chica. Esos centavos contaban. Los niños íbamos solos a la tiendita con una lista y el dinero exacto. Me manda mi mamá por 1 kilo de frijol y una barra de jabón Sote. Era parte de crecer, aprender a hacer el mandado, a contar el cambio y a no perder ni 1 centavo en el camino. En la puerta de la tiendita siempre había una cortina de cuentas de plástico de colores que hacía ruido al entrar. Ese sonido anunciaba tu llegada y Don Chuy asomaba la cabeza desde atrás del mostrador. Las paredes estaban llenas de calendarios viejos, algunos de Garibaldi con su traje de 1900 charro,
otros de Pemex o de alguna cervecera. En una esquina colgaba la báscula mecánica donde pesaban el piloncillo o el queso fresco que traían de la lechería. Había un olor característico en cada tiendita, mezcla de jabón, pan dulce, café molido y ese aroma especial del papel encerado. En el techo giraba un ventilador viejo que apenas movía el aire caliente de las tardes. Junto a la puerta había una hielera de madera donde Don Chuy guardaba los refrescos y las paletas de hielo. Las paletas payaso costaban 50 centavos y eran el premio después de hacer bien el mandado. Muchas tienditas tenían un perro echado en la entrada, que todos conocían y que nunca le hacía daño a nadie. Era parte del paisaje, como el poste de luz de la esquina o el árbol frente a la casa de Doña Marta. Productos. En las tiendas y mercados de 1970, había productos que hoy son solo un recuerdo, marcas que desaparecieron, sabores que ya no volvieron, envases que se quedaron en la memoria. El aceite Crisol, que venía en lata rectangular y que todas las mamás usaban para freír. La manteca Inca, en su bote de metal azul con blanco, esencial para los frijoles refritos. El café Águila Roja o el Legal, que se vendían en bolsas de papel encerado y que molías en casa con un molinillo de mano. Las sopas de pasta de la marca Aurrerá, que venían sueltas y las comprabas por gramos. El chocolate Ibarra, en su cajita roja y amarilla, que aún existe pero que antes sabía diferente porque lo hacías en la olla con el molinillo de madera. El detergente Fab, que llegó a competirle al Ariel y que olía a limpio como nada más. Los refrescos Lulú y Pato Pascual, que ya casi nadie recuerda pero que eran los favoritos de muchos niños. Las gelatinas Digari, que venían en sobrecitos y costaban centavos. El atún Dolores, en su latita verde que después servía para guardar botones o alfileres. Ypsilon, claro, los dulces. Las motitas, esas bolitas de colores que parecían pedacitos de arcoíris. Los mazapanes de la Rosa, que si no los cuidabas se te desbarataban en la bolsa. Las glorias de Linares, esas cajetas envueltas en papel encerado que te pegaban los dientes. Ir a la dulcería del mercado era otro ritual. Con 2 o 3 pesos te comprabas un puñito de dulces que te duraban toda la semana. Obleas con cajeta, cocadas, palanquetas de cacahuate o pepita. Todo hecho a mano, sin conservadores, sin empaques de plástico. También estaban las sardinas Calmex, en lata ovalada con la imagen del barco en el mar. Se comían con limón y cebolla picada, directo de la lata sobre una tortilla caliente. El jabón Roma para el baño, ese rosa que olía a flores y que las señoras guardaban en el ropero para perfumar la ropa. La leche nido en su lata roja gigante, que rendía para toda la semana y que se preparaba en una jarra de vidrio con agua fría. Los chiles jalapeños en escabeche de la marca Clemente Jacks, en su frasco de vidrio que después servía para guardar agua fresca. Las galletas María y las sultanas, que se vendían sueltas, por pieza, no en paquete. El arroz de la marca Morelos, que venía en bolsitas de manta y que había que limpiar a mano porque traía piedritas. Los cigarros delicados o faros, que los señores compraban sueltos, de a 1 o de a 2, nunca la cajetilla completa. Y la sal, la fina, en su bolsita azul con blanco, que todas las cocinas mexicanas tenían junto a la estufa. Cada producto tenía su lugar en la memoria, su olor, su textura, su historia guardada en las manos de nuestras madres y abuelas. Regreso. Después de recorrer el mercado, la carnicería, la tortillería y la tiendita, llegaba el momento de regresar a casa. Las bolsas pesaban, las manos dolían, pero había una satisfacción profunda en traer todo lo necesario para alimentar a la familia. Muchas veces, había que hacer 2 viajes porque no cabía todo. O se pedía ayuda a algún cargador del mercado, que por 1 peso te llevaba las cosas hasta la puerta de tu casa en su diablito de metal. En el camión o en el pecero, la gente iba apretada, con sus bolsas de mandado en las piernas, oliendo a cilantro,
a pan, a jabón Zote. Nadie se quejaba. Era parte de la vida. Al llegar a casa, todo se acomodaba en su lugar. Las verduras en la alacena ventilada, la carne en el refrigerador chiquito que apenas tenía espacio, las tortillas envueltas en su trapo guardadas en la panera. Los productos secos como arroz, frijol y azúcar se guardaban en botes de vidrio o latas reutilizadas. Nada se desperdiciaba. Todo tenía su orden. Y mientras mamá guardaba todo, ya iba pensando en el menú de la semana. Lunes, sopa de fideo y picadillo. Martes, caldo de pollo. Miércoles, bistec con papas. Jueves, albóndigas. Viernes, siempre pescado, por la tradición católica. Cada peso gastado estaba pensado, cada comida planeada con cuidado. No sobraba nada, pero tampoco faltaba. El camino de regreso tenía su propia magia, aunque los brazos dolieran por el peso de las bolsas. Las señoras se encontraban en el camino y comparaban lo que habían comprado, presumiendo quién había conseguido mejor precio. Mira, Lucha, los aguacates me salieron a 2 pesos. Le gané al marchante. Los niños íbamos atrás, cuidando que no se cayera nada, sosteniendo las bolsas con las 2 manos. A veces, si habías ayudado bien, mamá te compraba un dulce en el camino, una paleta de caramelo o un chicle Canels. Esa era la recompensa por portarte bien y no andar correteando entre los puestos. Al cruzar la calle empedrada, había que tener cuidado de no tropezar porque las bolsas impedían ver bien los pies. Y si llovía, había que apurarse para que no se mojaran las tortillas o el pan. Llegar a la puerta de la casa era un alivio. Dejar las bolsas en la mesa de la cocina y sentarse un momento a descansar. Mamá sacaba todo y lo iba revisando, contando mentalmente cuánto había gastado, verificando que no faltara nada. Luego empezaba el ritual de guardar, cada cosa en su sitio con un orden casi sagrado que solo ella conocía. La alacena de madera tenía sus cajones especiales, uno para las especias, otro para el café y el chocolate. Los frijoles se guardaban en un bote grande de cristal con tapa de metal, el arroz en otro igual. Inicio. Aunque el mercado seguía siendo el rey, en 1970 ya empezaban a aparecer las primeras tiendas de autoservicio. Aurrerá, Su Mesa, Gigante, eran algo nuevo, moderno, casi futurista. Entrar a una Aurrerá era toda una experiencia. Las puertas automáticas, los pasillos llenos de productos en anaqueles metálicos, los carritos de metal cromado que hacían ruido al empujarlos. Todo estaba marcado con precio. Ya no había que preguntar. Y lo más impresionante, podías agarrar las cosas tú mismo sin que un dependiente te las diera. Eso sí era modernidad. Pero muchas familias seguían prefiriendo el mercado, porque en el súper no había pilón, no te conocían por tu nombre, no podías regatear. Era más frío, más distante. Aunque había que reconocer que los precios a veces eran mejores y había ofertas. Siempre hay algo mejor en Aurrerá, decía el anuncio en la tele, y la gente empezó a creerlo. Poco a poco las costumbres fueron cambiando. Las nuevas generaciones crecieron yendo al súper en lugar del mercado. Pero en 1970, el mercado seguía siendo el alma de las colonias, el lugar donde la vida pasaba, donde todos se conocían. Los supermercados tenían algo mágico para los niños de esa época. Las escaleras eléctricas, que muchos nunca habían visto, eran una atracción en sí mismas. Subir y bajar era parte del paseo, aunque mamá te regañara por andar jugando. Las cajeras usaban uniformes impecables, con su nombre bordado en el pecho, y operaban cajas registradoras enormes que hacían ruido al abrirse. No había código de barras, todo se marcaba a mano con una etiquetadora de precios. Los pasillos estaban perfectamente ordenados, con letreros colgantes que indicaban cada sección. Abarrotes, lácteos, carnes frías, panadería. Todo tenía su lugar y su lógica, muy diferente al aparente desorden alegre del mercado. En la sección de frutas y verduras, todo venía empacado en charolas de unicel cubiertas con plástico transparente. Ya no podías escoger pieza por pieza como en el mercado. Tenías que llevarte el paquete completo.
Había música ambiental todo el tiempo, instrumental suave que te acompañaba mientras recorrías los pasillos. Y al final, en la salida, siempre había promociones de productos nuevos que llegaban del extranjero o recién lanzados por marcas mexicanas. Las bolsas de papel Kraft del súper eran diferentes a las del mercado, más resistentes, con el logo impreso. Llevarlas a casa era casi un símbolo de estatus, de que tu familia ya podía darse el lujo de comprar en el autoservicio, norte y sur. Hacer la compra no era igual en todo México. En el norte, en ciudades como Monterrey o Chihuahua, ya había más influencia de los supermercados estilo americano. La gente compraba más carne seca, machaca, quesos menonitas. Las tortillas de harina eran más comunes que las de maíz, y los productos empacados ya empezaban a ganar terreno. En el centro, en la Ciudad de México, Puebla o Querétaro, la mezcla era perfecta. Mercados enormes como la Merced convivían con los nuevos Aurrerá. Había variedad, modernidad y tradición al mismo tiempo. En el sur, en Oaxaca, Chiapas o Yucatán, los mercados seguían siendo los mismos de siempre. Indígenas vendiendo en su lengua, productos locales que no se conseguían en ningún otro lado. Chapulines, chocolate de metate, chiles chiluacles. El trueque todavía existía en algunas zonas rurales. Te doy 2 manojos de cilantro por un pedazo de queso. Y en las costas, Veracruz, Acapulco, Mazatlán, la vida pasaba por los mercados cercanos al mar. Pescado fresco sobre hielo, camarones recién sacados del agua, pulpo, jaiba. Todo olía a sal, a mar, a vida. Cada región tenía su ritmo, su estilo, su forma de hacer la compra. Pero en todas había algo en común: el respeto por la comida, por el esfuerzo, por la familia. En Jalisco, por ejemplo, los mercados olían diferente por la cantidad de birria que se vendía en los puestos de comida. El aroma del consomé hirviendo se mezclaba con el de las tortillas recién hechas y las salsas molcajeteadas. Las señoras de Guadalajara eran famosas por su habilidad para regatear. Era casi un arte regional. No te lo llevo a ese precio, bájale o me voy con la de Mina de Toxentopa. Enfrente. Y los vendedores ya las conocían. Ya sabían que al final iban a llegar a un acuerdo. En Puebla, los mercados eran famosos por sus especias y chiles secos de todo tipo. Pasillas, anchos, mulatos, chipotles, cada uno en su costal, listos para ser pesados y envueltos en papel periódico. Las cocineras poblanas eran exigentes. Tocaban cada chile para verificar que estuviera flexible, sin polilla, perfecto para el mole. En Yucatán, el mercado tenía sus propios códigos. La recoba, el naranjal, el habanero fresco que había que comprar con cuidado porque quemaba hasta las manos. Y las tortillas de maíz nuevo, más gruesas que en el centro, hechas a mano por señoras mayas que llegaban desde sus pueblos. En Veracruz, la atmósfera era más relajada, casi festiva. Los vendedores bromeaban con las clientas, había música de marimba en alguna esquina, y el olor del café de olla se colaba entre los puestos. Comprar ahí era como ir a una fiesta, todas las semanas, un ritual alegre que nadie se quería perder. Dinero. En 1970, el dinero valía. Con 32 pesos de salario mínimo diario, una familia podía comer. No sobraba, pero alcanzaba si se administraba bien. Las mamás eran expertas en estirar el presupuesto. Sabían dónde estaba más barato el kilo de jitomate, cuándo bajaban los precios del pollo, cómo hacer rendir un kilo de carne para toda la semana. El ahorro no era una opción, era una necesidad. Por eso se cuidaba cada centavo. Se reutilizaban los frascos de vidrio, las bolsas de papel, hasta el mecate que amarraba los paquetes. Nada se tiraba. Comprar fiado en la tiendita era común, pero también era un compromiso de honor. Si Don Chuy te fiaba, tú le pagabas en cuanto podías, porque la palabra valía más que cualquier contrato, y esa confianza construía comunidad, lazos que iban más allá del dinero. Hacer la compra no era solo una tarea doméstica. Era un acto de resistencia, de inteligencia, de amor por los tuyos. Las mamás llevaban la cuenta mental de cada gasto.
sumando y restando mientras caminaban entre los puestos. Si me llevo 2 kilos de jitomate en lugar de 3, me alcanza para la carne del miércoles. Esa matemática invisible era un superpoder que todas desarrollaban con los años. Muchas guardaban el dinero en diferentes lugares de la casa, separado por uso. El del mandado en una latita en la cocina, el de la renta en un sobre en el ropero, el de los gastos de la escuela en otra cajita. Todo perfectamente organizado, todo controlado al centavo. Los días de quincena eran sagrados. Papá llegaba con su sobre de pago. Mamá lo abría con cuidado y empezaba a distribuir el dinero según las necesidades. Primero lo más importante, comida y renta. Luego lo demás, si alcanzaba. No había tarjetas de crédito, no había préstamos fáciles. Si no tenías, no, comprabas, así de simple. Esa disciplina hacía que el dinero rindiera de formas que hoy parecen imposibles. Con 50 pesos se hacía el mandado de toda la semana para una familia de 6 personas. No eran lujos, pero era comida de verdad, nutritiva, hecha en casa con amor y paciencia. Las vecinas se prestaban entre ellas cuando hacía falta. 1 kilo de azúcar, una taza de arroz, un poco de manteca, y se devolvía en cuanto se podía, porque la palabra empeñada era sagrada. Esa economía del barrio, basada en la confianza y el respeto mutuo, mantenía a las comunidades unidas y funcionando. Sonidos. Hoy los supermercados están llenos de música ambiental y anuncios grabados. Pero en el mercado de 1970, los sonidos eran otros. El golpe del cuchillo del carnicero contra la tabla. El traqueteo de la tortilladora escupiendo tortillas calientes. El silbido del afilador que pasaba por la calle cada semana. La campana del carrito de camotes en las tardes. Y sobre todo, las voces. Pásele, güerita, lleve su verdura fresca. Marchanta, aquí están los mejores nopales. El piloncillo, a 3 pesos el cono. Esos pregones eran música. Cada vendedor tenía su estilo, su tono, su forma de atraer. Y la gente respondía, negociaba, reía. El mercado no era un lugar silencioso. Era un concierto de vida, de intercambio, de humanidad. Comida. ¿Recuerdas que te dije que el último te iba a transportar a la infancia? Se trata de... Todo lo que se compraba el sábado se transformaba durante la semana en comida de verdad. El pollo se volvía caldo con arroz y verduras, la carne molida, picadillo con papa y zanahoria. Los frijoles se cocían en olla de barro, despacito, con epazote y cebolla. Las tortillas acompañaban cada plato, cada bocado. Y los domingos, el mole. Ese que llevaba horas de preparación, chiles tostados, chocolate, almendras, pasitas, todo comprado en el mercado, todo hecho a mano. Comer en esa época no era solo nutrirse, era reunirse en familia, dar gracias, compartir. La mesa era el centro de la casa, y todo empezaba con ese mandado del sábado, con esas horas caminando entre puestos, eligiendo, regateando, cargando. Hacer la compra en el México de 1970 era mucho más que un trámite. Era un ritual lleno de significado, de esfuerzo, de cariño. Cada producto tenía su historia, cada peso su valor, cada marchante su nombre. Hoy todo es más rápido, más práctico, más impersonal, pero algo se perdió en el camino. Esa conexión humana, ese respeto por la comida, esa paciencia para elegir lo mejor. ¿Te acuerdas de acompañar a tu mamá al mercado? ¿O de ir corriendo a la tiendita de Don Chuy? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más extrañas de hacer la compra en esa época. Y comparte este video con alguien que también vivió esos tiempos. Dale me gusta si este viaje al pasado te hizo recordar el olor a cilantro fresco. Y suscríbete porque cada semana revivimos juntos el México que nunca debimos olvidar.